Very good. Very good. Como les comenté ayer, las patologías respiratorias, una manera de clasificarlas, es de acuerdo a los cambios en la mecánica que se producen después que se ha instalado la patología. Entonces, la primera clase, como les dije, es de enfermedades obstructivas. Dentro de las enfermedades obstructivas hay varios modelos. Está el modelo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o COPD, que son las siglas en inglés de la enfermedad. EPOC, pero también asma es otra enfermedad obstructiva con diferentes características fisiopatológicas que el EPOC. También tenemos la fibrosis quística, la bronquiolitis. O sea, hay varios modelos, pero vamos a trabajar básicamente, por excelencia, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El esquema de la clase es el siguiente: definición y etiología, impacto de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo para padecerla, patogénesis, que es la fisiopatología, donde vamos a hablar de las células inflamatorias que están involucradas, de los mediadores inflamatorios preponderantes en esta enfermedad, qué diferencia existe entre inflamación en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dentro de los diferentes mecanismos, porque no es un solo mecanismo que permite desarrollar esta patología. Está el estrés oxidativo, clase que ya ustedes vieron, está el desbalance proteasas-antiproteasas, que tiene que ver con la reconstrucción o el remodelado del pulmón, y cambios inflamatorios, cambios histopatológicos que producen estas modificaciones de la fisiología y qué consecuencias traen, consecuencias fisiopatológicas y las alteraciones en la mecánica pulmonar. Vamos a intentar en estos 50 minutos cubrir estos puntos, ¿ok? Siempre les hablo un poquito de la patología antes. En clínica, o para ustedes es conocido que esta enfermedad se llamaba hace un tiempo, y todavía en algunos médicos lo utilizan, como bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Entonces, conocen muchas personas que le han dicho: no, sufro de enfisema, sufro de bronquitis crónica. Pero en realidad, actualmente, el término que se conoce es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC. ¿Por qué la EPOC? Porque es la enfermedad, ¿okay? La EPOC comprende entre sus grandes extremos el paciente bronquítico crónico, que por definición es un paciente tosedor y expectorador crónico por más de 3 meses y que no exista otra causa que justifique esa tos y expectoración, que no tenga rinitis alérgica, que no tenga enfermedad infecciosa, o sea, que no existan otras causas que causen tos y expectoración. Ese es el bronquítico crónico. El bronquítico crónico es este sujeto que ustedes ven aquí, que es gordito, que siempre vive expectorando y que uno lo escucha toser y tiene mucha flema. Ese es el bronquítico crónico. Y está en el otro extremo de la patología, tenemos el paciente con enfisema pulmonar. Este paciente no se queja de tos ni expectoración, sino de mucha disnea. Y era ese paciente que yo les puse el ejemplo ayer, que acumulaba mucho aire dentro del tórax y tenía que prolongar el tiempo expiratorio para poder sacar aire. Entonces, dentro de lo que es la gama de enfermedad obstructiva crónica, tenemos unos que se comportan como bronquitis, otros que se comportan como enfisema, pero muchos, la gran mayoría, se contiene de las dos. Hay momentos en los cuales tosen, hay momentos en los cuales lo que tienen es más disnea. La mayoría es una mezcla de los dos fenotipos evidentes que hay. El enfisematoso es más flaquito y rosado. El bronquítico crónico es más moradito y tosedor y expectorador, clínicamente. Acá quise traerles una fotografía de muchos años atrás, donde un grupo de venezolanos que nos ha interesado particularmente trabajar en este área, en un congreso internacional. Hay grandes venezolanos que trabajan en esta enfermedad en el mundo. Entre ellos este señor que está aquí, el doctor Bartolomé Celli. El doctor Bartolomé Celli es venezolano, graduado en Luz,
y que hizo neumonología en Estados Unidos. Neumonología en Estados Unidos se hace junto con terapia intensiva. Entonces aquí hay varios de sus profesores que ustedes conocen. Este es el profesor Alexis García, muy joven en aquel momento. Fue el profesor que les dio las clases de inmunopatología de cáncer, que les dio las clases de patología, de inmunopatología general. Acá tienen los que están en medicina 2, creo que está el doctor José Octavio Isea, también les das clases de medicina interna. ¿Ok? Fíjense cómo hemos cambiado, esta era yo en ese momento. Acá el doctor López Antonini, neumonólogo cardiólogo, el doctor Martín Espino, intensivista, él trabaja en la clínica metropolitana. Creo que el único venezolano, no venezolano era el doctor, de resto el doctor Carlos Cárdenas, que trabaja en San Cristóbal. Personas que hemos trabajado por largo tiempo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tanto en la parte clínica como en la parte de investigación. Dos personas que no quise dejar de nombrar, o tres personas básicamente. La doctora María Montes de Oca, quien es líder mundial de las guías para el tratamiento de POC en el mundo, en GOL. GOL es la Iniciativa Global para el Tratamiento de la Enfermedad Obstructiva Crónica en el mundo. Ella es redactora, revisora e investigadora de esa asociación. El doctor Carlos Tálamo, quien trabajó arduamente también en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquí habían pasado un poquitico los años, y aquí está quien fuera presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología, el doctor Burley, que actualmente trabaja todavía con esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero desde el punto de vista farmacéutico. Entonces, tenemos muchas personas trabajando en el mundo en esta enfermedad y que son venezolanos. La EPOC, ¿cómo se define? La EPOC es una enfermedad común, porque muchas personas lo tienen. Más del 10% de cada venezolano tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es prevenible y tratable y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, como buena enfermedad crónica, que tiene limitación al flujo de aire. Fíjense que dentro de la definición dice limitación al flujo de aire, que no pueden expulsar toda la cantidad de aire que debería, que se debe a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares, generalmente causada por la exposición significativa a partículas o gases nocivos. El principal gas nocivo, ¿cuál es? Para desarrollar EPOC, ustedes lo saben. El hábito de fumar, el humo del cigarrillo. ¿Okay? Existen personas no fumadoras que desarrollan EPOC, que estén sometidas a exposición de humo. Por ejemplo, humo de leña, personas que vivan en sitios, ahora generalmente son rurales, donde cocinan con humo de leña, que estén en sitios un poco ventilados. Esas personas están expuestas a un humo que tiene sustancias orgánicas y que puede provocar el desarrollo de la enfermedad. Pero el principal es el humo del cigarrillo. No solo el que fuma, sino el que está al lado del que fuma. Entonces, que respeten el espacio de los no fumadores. ¿Okay? Entonces, bueno, Venezuela ha adelantado mucho en eso porque hay la ley de ambiente limpio en el cual no pueden fumar en sitios cerrados, por ejemplo. Igual el vapor, para ustedes es más frecuente vapear. El humo, el vapor del vapor es realmente bien peligroso. Dicen que hasta más peligroso que lo que puede resultar el humo del cigarrillo, que ya es bastante. Entonces, ustedes pendientes con eso, lo saben, y siempre le digo a todas las personas, la recomendación médica es dejar de fumar, dejar de vapear. Pero solo la persona que lo hace es la que puede regular eso. Nosotros no podemos intervenir más allá si la persona no toma conciencia. Hay una definición que se llama operativa y que la dicta la Iniciativa Global para el Tratamiento de la Enfermedad Obstructiva Crónica, que es donde les dije que trabajaba la doctora María Montes de Oca. La EPOC, ellos la consideran como que existen muchas enfermedades que pueden cursar con EPOC, pero va a ser EPOC cuando en función pulmonar, en lo que hablamos ayer, le hacemos la espirometría y el patrón que tiene es de tipo obstructivo. Eso va a ser EPOC. Por ejemplo, si el círculo que tenemos acá es bronquitis crónica
Si el círculo que tenemos acá es enfisema pulmonar y el círculo que tenemos aquí es asma, no todo bronquitis crónica, no todos los que son enfisema pulmonar y no todos los que son asma son EPOC. Para hablar de EPOC, cuando se hace una espirometría, tiene que estar obstruida. O sea, varios parámetros, como es la relación que existe entre la capacidad de aire que uno bota en el primer segundo y la capacidad vital forzada, si la relación de esos dos parámetros es menor de 0,7, allí se dice que hay obstrucción del flujo de aire. O sea que para ser considerado un EPOC, no solo basta la clínica o la radiología, hay que confirmarlo con una espirometría. Por eso es que nosotros tenemos que conocer esas alteraciones funcionales. ¿Y por qué esto? Porque un paciente puede ser tosedor y expectorador crónica, pero le hacemos una espirometría y no hay obstrucción. Él es bronquitis crónica, pero sin obstrucción al flujo de aire. El enfisema, si bronquitis crónica es clínica, enfisema es radiológico o de anatomía patológica, porque es la destrucción de los tabiques distales a los alvéolos terminales. Son aquellos pulmones que se han hecho, ustedes han visto que les dicen, no, parece que tuvieran huecos, ¿okay? Porque hay destrucción de esos tabiques interalveolares. Y para uno saber si una persona es enfisema, por supuesto la clínica, pero si vemos una radiografía muy negra, allí está atrapando mucho aire, y es porque hay destrucción de esos tabiques. O que por alguna razón tomen una biopsia, el anatomopatólogo ve la muestra y ve que hay destrucción de esos tabiques. El impacto global de la enfermedad. Cuando se hacen los grandes estudios epidemiológicos y se ven cómo va la mortalidad de estas enfermedades, hay enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, han ido en descenso porque se han modificado los factores de riesgo. En cambio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica va en ascenso, y justo para este año, para el año 98, se decía que para el 2020, que lo llegamos ya y los pasamos, decía que era la tercera causa de muerte. Entonces, a nivel mundial, la tercera causa de muerte es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que su impacto tanto en sobrevida como en costos médicos es muy importante. ¿Conocemos los números reales para América Latina? Sí, los conocemos. Fuimos pioneros en el estudio que tenía la mejor estrategia epidemiológica para medir la prevalencia de la enfermedad en Latinoamérica. Participó Brasil, Uruguay, Chile, y participa Venezuela también, donde la prevalencia de la enfermedad fue del 13%. O sea que de cada 100, 13 personas de los mayores de 40 años tenían EPOC, porque este estudio, que se llamó Platino, se realizó en sujetos mayores de 40 años, porque la edad de mayor riesgo son sujetos mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque han tenido cierta exposición al factor de riesgo más importante. El que tuvo mayor prevalencia fue Uruguay. Uruguay es una población de muchos adultos mayores y altamente fumadores. Pero pensamos que México, por la gran contaminación ambiental, iba a tener una de las mayores prevalencias. Es importante, pero no la mayor. Y bueno, aquí entraron en juego otras hipótesis, como que Ciudad de México, porque se hizo en Ciudad de México, tiene una gran altura y en compensación fisiológica tenía pulmones más grandes para soportar esa altura. Entonces no fue la medición funcional, hizo que no fuesen tantos como se pensaba. Hipótesis hay, pero igualito 7.8 es bastante, 19% es bastante, o sea que es una enfermedad altamente prevalente. Este estudio fue tan importante que se replicó en todo el mundo, en países escandinavos, Asia-Pacífico, Europa Central. Se hicieron estos tipos de estudios y cuando se tomaron todos los números, la prevalencia del EPOC mundial está alrededor del 10%. Que si en el mundo tomamos pacientes mayores de 40 años, sujetos mayores de 40 años, tenemos que 10% de ellos sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una cifra importante. Solamente para agradecer a este grupo de muchachos, ellos eran estudiantes de trabajo social y algunos eran encuestadores,
y fueron quienes hicieron posible que Venezuela participara en ese proyecto. ¿Por qué? Teníamos los investigadores, los médicos, todo, pero ¿quiénes fueron a casa tocando puertas, preguntando según un censo que se hizo, una muestra censal que se hizo? Estos muchachos. Ellos aprendieron a hacer espirometrías, ellos fueron, no les importaba dónde fuera, porque eso fue al azar. Podría ser en la Bonita Country Club, pero podría ser un barrio que se llamaba Los Sin Techo o algo que se llamaba Latolando, que es de pura lata, ¿sabes? No se imagina qué es. Y ellos fueron. Entonces, gracias a estos muchachos, nosotros pudimos estar en ese proyecto. Ellos eran trabajadores sociales, no estaban graduados y decidieron participar, por supuesto, tenían remuneración, pero lo más importante fue que quisieron participar y trabajar. Entonces, en este preámbulo vamos a hablar de los factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaquismo, en grande. Fumar es el mayor factor de riesgo para la enfermedad. La edad, mayor de 40 años, ¿por qué? Porque hay mayor exposición al humo del cigarrillo. Sin embargo, cuando yo era residente, si esto decía que era una enfermedad de la infancia, uno decía, no sabe ni de lo que está hablando, ¿ok? Pero realmente, aparentemente, niños que han tenido infecciones respiratorias frecuentes en la infancia, que tuvieron bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de padecer EPOC, porque sus pulmones no se desarrollan con la misma fisiología que los sujetos normales. Entonces puede ser un factor de riesgo para la EPOC. Entonces por eso entra lo que es bajo peso, infección frecuente en la infancia. Contaminación ambiental, ya les había mencionado, existe un desbalance cuando existe un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas, puede existir una mayor destrucción del parénquima pulmonar y promueve la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto a su vez lleva a anomalías en la síntesis de la matriz extracelular, clase que vieron ustedes hace poco, clases de matriz, que está formada por colagenasas, por colágeno, por proteoglicano, fibronectina, y esa proporción de estas moléculas hacen que tengamos una matriz fuerte, resistente. Si hay anomalías en esa síntesis, va a haber un factor de riesgo para la producción de la enfermedad, y por supuesto siempre hay una predisposición genética. No es una enfermedad monogénica, sino que múltiples genes pueden estar involucrados. Una pildorita clínica, en las historias clínicas ustedes les mandan a calcular los paquetes años, porque los paquetes años le dan factor de riesgo para la aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la formulita es esta que ustedes tienen aquí: número de cigarrillos al día, entre 20 por el número de años fumando. Y eso generalmente. Antes, el punto de corte era 20 paquetes años. Y se decía que los que tenían mayor de 20 paquetes años, que eso es igual, si hacemos la analogía, una persona que se fuma 20 cigarrillos al día, por 20 años tiene 20 paquetes años. Eso ya es factor de riesgo. Pero eso se ha ido bajando. Y se ha ido bajando hasta 10. O sea que después de 10 paquetes años hay riesgo de tener cáncer de pulmón y tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier otra patología relacionada al hábito de fumar, que no solo es el EPOC, cáncer de todos tipos, cáncer gástrico, cáncer de laringe, cáncer de vejiga, están relacionados con el hábito de fumar. ¿Cuáles son los cambios funcionales que se suceden con la edad? Generalmente, nosotros después de los 25 años, generalmente esto es antes, a los 21 años, nosotros alcanzamos el máximo desarrollo de nuestra capacidad pulmonar. Y a partir de los 21, o sea, muchachos, ya comienza a bajar con una pequeña pendiente nuestra función pulmonar, hasta que cumplimos 80 años y tenemos no la misma capacidad pulmonar de los 25 años, pero hay una pendiente. Esta pendiente se acelera cuando el sujeto fuma regularmente, y si no deja de fumar en el resto de su vida, muere antes que el que no ha fumado.
Si un sujeto fumó pero deja de fumar, la pendiente no llega a ser igual a la del no fumador, pero tampoco tiene una caída tan acelerada como el que sigue fumando por el resto de la vida. Esta es la gráfica de Fleche-Ampeto. Sin embargo, la gráfica, esta gráfica es más o menos data de 1974, hay una que salió hace menos de 5 años y también incluyen sujetos normales que no se les desarrollan los pulmones adecuadamente. Quién sabe si allí entra el niñito que nació de bajo peso y tuvo una infección respiratoria. Esa persona no va a tener la misma capacidad que un sujeto que no tuvo todos esos antecedentes. Pero si fuma, por supuesto va a tener una pendiente más acelerada. Entonces también dentro de los sujetos normales no solo está el normal, sino el que nunca se le llegó a desarrollar totalmente los pulmones. Pero el concepto es el siguiente, que en la medida que avanzamos en edad, nuestra función pulmonar cae, va disminuyendo, pero el que fuma se le tiene una caída, una pendiente mayor. Entonces, a lo que vinimos, a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llegamos a tener, o un sujeto puede llegar a tener, enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Primero, hay puntos claves para la enfermedad. Tiene que existir una noxa inflamatoria. Entonces, por aquí ya sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria, que hay factores que dependen del propio huésped para que esa noxa cause daño, que alteran la estructura de la mucosa bronquial. Hay un proceso inflamatorio pulmonar donde las células residentes del pulmón, ¿quiénes eran que lo hablamos ayer? Macrófagos. Esos macrófagos sufren alteraciones que van a hacer que promuevan más las reacciones para radicales libres de estrés oxidativos. Ellas se van a cargar de pigmentos de hierro. La migración de los polimorfos nucleares de médula hacia el pulmón, porque no son generalmente células residentes, son células que llegan al sitio. Las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos. Estrés oxidativo, que también ustedes ya tienen esas bases fisiopatológicas, el desbalance proteasa-antiproteasa y procesos relacionados a la muerte celular. Entonces, fíjense, estos son los puntos clave, el eje o la columna vertebral cuando hablamos de la fisiopatología de esta enfermedad. Proceso inflamatorio. En la inflamación, las células del epitelio bronquial son capaces de sintetizar mediadores, ¿ok? Mediadores inflamatorios, factores profibróticos, enzimas antioxidantes y antiproteasas. Los macrófagos tenemos que a través de los mediadores químicos, interleuquina 8 por ejemplo, LTB4, IL6, factor de necrosis tumoral alfa, enzimas, radicales libres, óxido nítrico, mieloperoxidasas y la presentación de antígenos desencadena la respuesta inflamatoria. También los linfocitos B e hiperplasia de los folículos linfáticos, los linfocitos T e incremento de la expresión de CXR3, altos niveles de proteínas de adhesión, LTCD8, son mediadores en apoptosis, células dendríticas que los presentan los antígenos. Todos estos son los elementos, formes y no formes, que van a estar condicionando la respuesta inflamatoria. ¿A través de qué? Porque todo esto funciona en conjunto. También tenemos que estrés oxidativo. ¿Qué pasa con el estrés oxidativo? Las fuentes de oxidante. El cigarrillo es una fuente de oxidante importantísima en esta enfermedad, que a su vez lleva inflamación, activación y migración de polimorfos nucleares al parénquima pulmonar, eosinófilos, macrófagos alveolares y las infecciones que son recurrentes en esta enfermedad. Entonces acá tenemos cómo el aumento de los oxidantes nos va a llevar a un aumento de estrés oxidativo en la patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este gráfico ya ustedes lo conocen, saben cómo estos aniones superóxidos a través de la superóxido dismutasa forman peróxido de hidrógeno. A su vez, si este ion oxidrilo
se une a otras moléculas tipo hierro, nos dan moléculas más oxidativas con mayor poder de estrés oxidativo, y tenemos los sistemas que neutralizan el estrés oxidativo, la glutatión peroxidasa, la NAC oxidasa, y de esta manera podemos, de alguna manera, el organismo desembarazarse de estas especies reactivas de oxígenos que son altamente, lesionan el epitelio y las membranas. Pregunta que fue hecha ya en examen, ¿verdad? A ustedes le preguntaron cómo era posible que los radicales libres llevaran a cambios en las membranas celulares, a la peroxidación lipídica de estas membranas, al daño celular y al aumento de la apoptosis. Entonces, esto ya ustedes lo vieron. Entonces, si se les pregunta, ustedes son vivos, aprendan mis conocimientos pasados. ¿Okay? Entonces, de esta manera ustedes van integrando esas clases de patología general. El cigarrillo, con cada inhalación, cada bocanada que se inhala del humo del cigarrillo, hay de 10 a 15 radicales orgánicos por inhalación que van a ir a promover ese estrés oxidativo. Entonces, imagínense todo el daño que se genera cada vez que se inhala humo de cigarrillo. La inhalación del humo del cigarrillo contiene de 10 a 15 radicales orgánicos que son muy reactivos y de vida media corta. Muchas evidencias relacionan las células inflamatorias de POC principalmente con linfocitos CD8, polimorfonucleares y macrófagos alveolares. Y después vamos a integrar todo esto. Esas fuentes de oxidantes promueven inflamación, aumentan la adherencia al endotelio. Hay activación de más polimorfonucleares y reclutamiento de más polimorfonucleares. Disminuye la apoptosis, o sea, esa muerte celular programada. Aumenta la producción de mediadores inflamatorios y aumenta la producción de oxidantes. Los macrófagos alveolares son células residentes, o sea, son células que sí están en el tejido conectivo, que están en esa membrana que nosotros comentamos ayer, donde reposa la estructura alveolar y el endotelio vascular. Son esos macrófagos están cargados de pigmentos. Tenemos que hay tromboxano B2 que activan facilitando la maduración y activación de la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos, que también son células que migran producto de todas estas cascadas inflamatorias, es un factor de riesgo para desarrollar obstrucción de las vías aéreas. Los eosinófilos tienen más producción de anión superóxido que los polimorfonucleares. Los eosinófilos forman parte de la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no son más importantes en asma. Ustedes, si hacen biopsia de sujetos que tienen asma, van a tener más eosinófilos que en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El metabolismo del ácido araquidónico en la mitocondria puede generar oxidantes y participan en el desarrollo del EPO. Ven que todo es una reacción en cascada, que cada una de las cosas que se está produciendo lleva a más producción de anión superóxido o de radicales libres. Las infecciones pueden contribuir al estrés oxidativo, facilitan el reclutamiento y la activación de las células fagocíticas en el pulmón. Entonces, de todo lo que hemos hablado, vamos a quedarnos con este esquema. Tenemos que lo que son los factores ambientales, el cigarrillo, la contaminación ambiental, el humo de los carros, la cocina de leña, por nombrar algunos de los factores ambientales. Luego, esta inhalación de estos componentes van a aumentar lo que son las reacciones de estrés oxidativo, y en la mitocondria se van a producir cambios, y cambios que van a llegar a aumentar la cantidad de células inflamatorias que van a migrar a pulmón, y va a traer cambios estructurales tanto en el endotelio como en las células formes, en la matriz de ese pulmón. Pero no solo, antes se hablaba mucho de estrés oxidativo, también hay algo que se llama estrés carbonil. Y el estrés carbonil, que también es producto del metabolismo de este estrés oxidativo exagerado, también va a llevar a daños en la mitocondria, a respuestas inmunitarias
reacción inflamatoria a hipersecreción de moco, lo que es la vía aérea tiene unas células caliciformes que provocan moco. La inflamación va a hacer que ellas se hipertrofien y secreten más moco. Por ejemplo, los pacientes con bronquitis crónica que tosen y expectoran mucho. Por ejemplo, daños en el ADN, que ustedes saben ya por qué, daños celulares, los factores de crecimiento celular, en la remodelación del tejido. Aquí cuando se usa la palabra remodeling, no es remodeling para el bien, porque nosotros usamos en español cuando vamos a remodelar una casa porque la estamos poniendo bonita, la estamos arreglando. Acá el remodeling es un cambio estructural, pero que no sirve el mismo patrón fisiológico que debería de tener. Hay disfunción muscular, hay cambios en la fagocitosis y hay cambios en las diferentes funciones de ese parénquima pulmonar. Entonces, este es un esquema que está bastante completo, donde no solo entra a jugar un papel preponderante como es el estrés oxidativo, y cada vez se oye más lo que es el estrés carbonil también. Y son aspectos novedosos en la fisiopatología. Este estrés carbonil modifica proteínas que son altamente inmunogénicas y alteran lisina, quinina, cisteína, y modifican también la parte de estrés oxidativo y autoinmunidad. Si ustedes entran por curiosidad a buscar fisiopatología en inteligencia artificial de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya van a hablar no solo de fisiopatología, sino inmunopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la cantidad de moléculas que ya les han nombrado aquí, como hicieron con asma, y nosotros tendríamos que ampliar la fisiopatología con otra clase de EPOC que se llamaba inmunopatología del EPOC. ¿Okay? Porque hay muchos de todas estas actividades donde hay células-forma, donde hay mediadores inflamatorios que activan, que se conocen a profundidad, que están dañando ese parénquima pulmonar. Entonces, yo creo que una de las especialidades que más ha crecido, que trata de explicar más la fisiopatología y la enfermedad, es la inmunología. Entonces hay miles de hipótesis, eso sí, no hay una sola hipótesis. Yo prefiero que ustedes se lleven lo que es el concepto de por cuáles o por cuántos mecanismos se afecta el parénquima pulmonar y llega a producir esa alteración funcional importante. Tenemos entonces inflamación, estrés oxidativo, estrés carbonil, alteraciones en la apoptosis y daños de proteasa antiproteasa en el parénquima pulmonar. ¿Okay? Una visión más completa, sin dejar de ser importante la parte de la inmunología, porque creo que el tratamiento personalizado y de lo que ahora se llama medicina de precisión va dirigido a las moléculas inmunológicas que están haciendo el daño. Pero el 95% de los pacientes están controlados con la medicación habitual y al 5% del resto de los pacientes es el que habría que aplicarle la medicina de precisión. Entonces tenemos que hacer un balance de cómo tratar a nuestros pacientes. No solo la universidad hace la parte de docencia, nosotros también hacemos la parte de investigación. ¿Y por qué es una universidad? Porque genera conocimientos. Y estando en el hospital, en el Instituto de Medicina Experimental, en el Instituto de Inmunología, teníamos una persona que, bueno, sigue estando con nosotros, pero desde lejos, que es el doctor Juan de Santis. Él nos propone hacer un trabajo donde estudiemos cuáles eran los mediadores inflamatorios más importantes en nuestros pacientes y cómo estaba el estrés oxidativo en nuestros pacientes asmáticos y en nuestros pacientes con EPOC. Entonces hicimos una medición de metabolitos de óxido nítrico para EPOC y asma, donde encontramos diferencias significativas entre EPOC y asma en pacientes mestizos venezolanos de tercera generación, donde en EPOC la formación de nitritos, de nitratos, nitritos y nitrotirosina era mayor que en los pacientes asmáticos cuando los comparábamos con sujetos normales, y existía diferencia estadísticamente significativa en los nitratos y en la nitrotirosina. Había un aumento de estrés oxidativo mayor en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en los pacientes asmáticos.
También estudiamos en ese trabajo que fue financiado por FONACYT moléculas de adhesión que ustedes conocen de sus clases de inflamación, donde la E-selectina, la IJA1 y el CD40 ligando también eran diferentes en nuestros pacientes con EPOC y con asma, cuando se comparaban con los controles. Y hubo diferencias estadísticamente significativas en todos estos factores de moléculas de adhesión que ya nos están diciendo que hay enfermedad inflamatoria. Entonces, esto nosotros lo pudimos corroborar en nuestros pacientes, porque recuerden, genéticamente nosotros somos diferentes a otras personas y a otros grupos de población. Si nos queremos ir más adentro de lo que puede estar pasando molecularmente y de la parte de inmunología, en el paciente que tiene factor de riesgo, no solo fumar, sino contaminación ambiental. En pacientes que están expuestos a contaminación ambiental o a humo del cigarrillo, hay una serie de activaciones. Empieza en los macrófagos alveolares a estimular la liberación de sustancias que permiten la comunicación entre el epitelio, aumenta ese estrés inflamatorio, eso va a producir cambios estructurales, metaplasia en las vías aéreas, aumento de las células caliciformes y producción de moco, y que están mediados por diferentes mediadores químicos, y a su vez va a provocar una remodelación de lo que es el músculo liso de la vía aérea. Y además de esto, estos macrófagos estimulan la migración de neutrófilos, porque como les hemos dicho, generalmente no hay neutrófilos en la vía aérea, sino que llegan a la vía aérea producto de esta comunicación que existe en todo este proceso inflamatorio, que recluta más neutrófilos. Y todo ello nos va a llevar a remodelación del epitelio, a remodelación tisular y a inflamación. Y todas estas moléculas están ligadas. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Bueno, vamos a ver los macrófagos, cuáles son los receptores que expresan y cuál es la acción que tienen en cada uno de estos ligandos. Entonces, bueno, ¿cuál será el que es mayor preponderante? ¿Y cuál es la medicina de precisión que yo pudiera tomar una muestra de sangre? Entonces, y me digan, este es un paciente con EPOC que tiene expresión de CCR1. Entonces, si yo tengo expresión de CCR1, que es el ligando que está haciendo que haya más inflamación, trato de bloquear esto. Pero esto es medicina muy específica, que no llega a todos los pacientes. Y como les digo, el 5% de los pacientes son los que se benefician de terapias tan dirigidas, porque la mayoría, tratando de controlar factores de riesgo, nosotros podemos controlar la aparición de la enfermedad. Entonces, de esta manera, las grandes industrias farmacológicas verifican cuáles son esos receptores, esos correceptores en las diferentes familias de células, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, células presentadoras de antígenos, y de esa manera van haciendo moléculas donde se trata específicamente la enfermedad. La diferencia de asma y EPOC, que en el asma, ¿cuál es la célula inflamatoria que inicia el proceso? Tenemos los macrófagos y los neutrófilos. Los macrófagos están allí, dan las señales, migran los neutrófilos, y ahí comienza la cascada junto con los radicales libres, ¿verdad? En cambio, en asma, como lo vimos en la clase de inmunología, que era la enfermedad inflamatoria mediada por IgE, una enfermedad en la cual asma entra dentro de ella, y el eosinófilo es el que da la respuesta inflamatoria en este tipo de enfermedad obstructiva. Ya nosotros vimos en esa muestra de pacientes que estudiamos que no es lo mismo hablar de EPOC que hablar de asma, porque tienen diferencias inflamatorias diferentes. Que en EPOC las células fundamentales es el neutrófilo, en asma es el eosinófilo, que hay otras células que están involucradas, más macrófagos en EPOC, más monomastocitos en asma, que son aquellas células donde están los gránulos preformados,
tenemos los mediadores más importantes para EPO, LTB4 y L8, factor de necrosis tumoral alfa, en asma IL4 y L5 y L13, y de esa manera podemos diferenciar estas patologías. Fisiopatológicamente son diferentes. Asma es una enfermedad que por definición es una enfermedad obstructiva que es totalmente reversible, bien sea espontáneamente o con medicamentos. En cambio, el EPOC es una enfermedad parcialmente reversible. Ya esto lo hemos comentado, que hay alteraciones, o sea, nosotros tenemos un aumento en la actividad oxidante, pero que tenemos hay un sistema enzimático, como ya ustedes lo conocen, que hace que mantengamos esos radicales libres como a raya. Cuando se pierde el balance entre los agentes antioxidantes y oxidantes es cuando tenemos el estrés oxidativo. Entonces está el sistema de la glutatión 6 peroxidasa, tenemos el de la glutatión reductasa, también suplementos como los betacarotenos, la vitamina C, ayudan a mantener ese balance oxidativo. Proteasa y antiproteasa es otra de las teorías. Habíamos visto estrés oxidativo, inflamación, y tenemos ahora el sistema de proteasas, antiproteasas. Los neutrófilos ¿qué tienen los neutrófilos en su interior? Ellos tienen elastasas. ¿Y qué hacen las elastasas? Son enzimas que degradan la elastina. Tienen colagenasas, enzimas que degradan el colágeno. ¿Okay? Si aumenta la cantidad de polinucleares en el parénquima pulmonar, va a aumentar la destrucción del parénquima. Pero también tenemos sistemas antiproteasas que hace que tengamos un equilibrio, porque nosotros lo vemos simplemente desde el punto de vista de enfermedad, pero ellos tienen una función, que los neutrófilos tengan elastasa, es porque producto de nuestro metabolismo normal hay momentos en el cual hay que degradar cierta cantidad de colágeno que ya está viejo, envejecido y que no tiene la misma función, y promover la formación de colágeno nuevo. Pero cuando nosotros tenemos el agente agresor y aumenta más la actividad de las elastasas, de esas enzimas que degradan parénquima, tendrían que estar aumentando también las otras contrapartidas que son las antiproteasas, la alfa-1 antitripsina. Hay patologías genéticas donde ya el sujeto viene con una carga baja de producción de alfa-1 antitripsina. O sea que hay una balanza que está inclinada más hacia las proteasas. Ese desbalance, que puede ser natural o adquirido, natural en el caso de que exista ese daño genético, pero adquirido porque la oxidación de la alfa-1 antitripsina hace que ella no tenga la misma función, que no neutralice las proteasas. Esa oxidación que se produce en un resto de metionina hace que no trabaje igualmente. Entonces, aumenta la actividad de las proteasas. Entonces, también es uno de los factores implicados en la fisiopatología del daño estructural que se produce en la EPOC, el desbalance proteasa-antiproteasa. Entonces, cigarrillos, oxidantes, aumento de secreción de interleucina, reclutamiento de neutrófilos, provocan estas lesiones, ¿verdad? Lesión alveolar, aumento de secreción de moco y broncoconstricción. Aunado esto a que disminuye las antiproteasas, la principal involucrada es la alfa-1 antitripsina. Entonces esto sería el otro mecanismo. Entonces hablamos de estrés oxidativo, inflamación y desbalance proteasa-antiproteasa. También actualmente se habla mucho de que, que no hay una correcta reparación de ese parénquima. Entonces acá tenemos el balance proteasa-antiproteasa, elastasas y neutrófilos, catexinas, mieloperoxidasas y perfumina, todo eso degradan matriz, y si disminuye la alfa-1 antitripsina, aumenta la producción de ese daño estructural. Hay nuevas aproximaciones, hablan de las micropartículas en EPOC, de lesión endotelial en vasculatura pulmonar, micropartículas endoteliales, y allí les nombran unas cuantas micropartículas. Incluso ayer revisando hablaban de la microbiota intestinal y el EPOC. Entonces podemos sacar muchas cosas,
pero tenemos que tener ideas claras y modelos presentes a la hora de nosotros hablar de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro trabajo que publicamos en conjunto con el Instituto de Inmunología, hay una proteína que es el surfactante de la proteína D en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El surfactante D es, por supuesto, una de la familia de los surfactantes que se producen en el neumocitos tipo 2, y la medición del mismo se ha corroborado que es un buen biomarcador. Entonces, si uno toma una muestra también, la procesa y determina los niveles de surfactante proteína D, puede saber cómo es la evolución y el pronóstico de los pacientes con el COVID. Y hacia allá va la medicina, hacia aquella lámina dolorosa donde estaban todos los mediadores que podíamos impactar para disminuir la enfermedad y tener mediciones rápidas para saber cómo va a evolucionar ese paciente. Entonces, medición de biomarcadores y tratamientos de medicina personalizada. Daños estructurales que se producen en el parénquima pulmonar. Fíjense, este que está acá es un parénquima normal donde tenemos las estructuras alveolares. Cuando hay destrucción de esos tabiques interalveolares, producto del aumento de la degradación de la matriz, fíjense cómo se hacen estos huecos que son mucho más grandes, que van a promover ese atrapamiento aéreo. Que existe daño en la luz de los bronquios, aumento de las células caliciformes, daño de los cilios que protegen las vías aéreas de muchas partículas, disminuyen la célula, el epitelio ciliado, aumentan las células, aumento del tamaño de las células caliciformes, hipersecreción de moco, disminución de la producción de surfactante, disminución de la elasticidad pulmonar, porque no solo se rompen las estructuras alveolares, pero ¿qué habían allí? Allí había colágeno, allí había fibronectina, allí había una serie de elementos para mantener la estructura elástica del pulmón. Si yo la rompo, ¿qué pasa? Cuando hablábamos de la elasticidad, entonces yo voy a aplicar presión, ella se modifica, pero no vuelve a su tamaño original. ¿Por qué? Porque se perdió esa capacidad de retracción elástica. Y entonces aquí vamos con lo que ya conversamos ayer, con los cambios funcionales de la enfermedad. En la espirometría, es un paciente que está atrapando aire. ¿Por qué? Porque se rompieron esas estructuras. El paciente puede tomar aire, pero no puede sacar el aire. Entonces es una enfermedad obstructiva. Hay una obstrucción a sacar el aire. Al obstruir a sacar el aire, ese tórax no se mueve igual. Hay disnea, que es la sensación de dificultad para respirar, que tiene que aumentar el tiempo expiratorio para poder sacar ese aire. Y en la espirometría nosotros vamos, y la curva flujo-volumen, vamos a observar cómo disminuye la rama expiratoria. ¿Por qué? Porque no puede sacar el aire que tiene dentro del tórax. En la medida que baja la rama expiratoria, o sea que se hace más cóncava hacia arriba, es porque hay más obstrucción. Esto significa, fíjate, este es el volumen corriente, toma y bota aire, toma y bota aire. Generalmente uno toma y bota aire muy lejos de lo que es volumen corriente. Cuando estamos muy obstruidos, con un esfuerzo, tenemos las mismas presiones que estamos usando el volumen corriente. Entonces, es muy difícil poder sacar aire. Disminuye el parámetro para ver obstrucción y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se supone que en los sujetos normales, uno en el primer segundo, bota el 80% de la capacidad vital forzada. Si eso está disminuido, es porque un proceso obstructivo. En el trabajo ventilatorio, aquí hablamos de las características de retracción elástica y de compliance. ¿Cómo es la compliance de un paciente con enfisema pulmonar que están rotos los tabiques interalveolares? Si yo le aplico presión, él se deja distender, está aumentada. Y la retracción elástica, ¿cómo está? Disminuida, porque las fibras elásticas se rompieron y no vuelve a su tamaño original, por lo cual el aire no puede salir.
y el trabajo ventilatorio está aumentado a expensas ¿de qué? Del trabajo de la expiración. Tienen que darle más energía para que pueda sacar aire. Recuerdan este gráfico logarítmico a qué se debía, a cómo era la distribución de la ventilación y la perfusión. En el paciente con bronquitis crónica parece que lo que más está alterado es la parte vascular, porque recuerden que en la matriz donde está el asiento del alveolo, allí también hay vasos y los vasos también se modifican, y la hipoxemia que ellos se producen es porque hay daño de los vasos que irrigan ese alveolo. Y en el enfisema las alteraciones más son de ventilación, cambia la estructura de cómo se distribuyen esas unidades de ventilación-perfusión y hay hipoxemia por este sentido. En el EPOC, quedan unos minuticos, ya esta parte es extra. En el EPOC es bien importante la percepción de la disnea, que es la sensación de dificultad para respirar, que la parte respiratoria en clínica ustedes la pueden evaluar midiendo volumen expiratorio forzado en el primer segundo y los gases arteriales. Y que la parte sistémica, porque es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero que tiene alteraciones sistémicas, lo pueden medir con el índice de masa corporal. Recuerden que el paciente enfisematoso es fenotípico, ¿verdad? Y en la medida que son más bajos de peso, tienen peor pronóstico. Y la capacidad de esfuerzo a la cual él puede resistir, porque estos pacientes disminuyen mucho su capacidad de esfuerzo, tienen mucha dificultad para respirar, disminuye su capacidad de saturar la hemoglobina y por lo tanto son hipóxicos. Hay un trabajo en el cual da pronóstico de enfermedad que se llama el trabajo BODE, simplemente se los traje porque Venezuela formó parte de ese trabajo con la sede del Hospital Algodonal y del Hospital Universitario de Caracas y otros países. Entonces, para terminar, la fisiopatología de la EPOC incluye cambios inflamatorios, respuesta inmune inadecuada, desequilibrio y estrés oxidativo, y de la relación proteasa-antiproteasa. Falta la reparación adecuada de los tejidos, hay daños neurogénicos porque no solo allí hay vasos, también hay nervios. Mecanismo de apoptosis está disminuido o aumentado según el caso, hay mayor catabolismo y la senescencia es anómala. ¿Okay? El momento en el cual hay que reemplazar esa célula está alterado. Para el 2020, que ya lo pasamos, el EPOC es la tercera causa de muerte y la quinta de morbilidad en el mundo. Y lo más triste es que aún hay muchos fumadores en el mundo. Si el 15% de los fumadores desarrollan EPOC, va a existir en Asia 258 millones de pacientes con EPOC, en América Latina 27.7 millones, en Europa 22.5 y tenemos que en Norteamérica 13 millones. Entonces son muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, bueno, yo le digo que sean neumonólogos porque